Vamos con nuestro primer invitado, Ignacio Kaiser, de Twice Consulting, que nos va a hablar de ese apasionante mundo de las compras y las ventas de empresas. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Óscar. Oye, gracias por acompañarnos y compartir este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. De este apasionante mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Que está cambiando. El mundo del turismo que está viviendo una situación, Sí. anómala, donde hay un relevo generacional, donde esas primeras generaciones de fundadores se empiezan a jubilar y no saben muy bien qué hacer. Los hijos no necesariamente quieren seguir con este negocio. Y bueno, creo que es un mundo que vamos viendo que hay oportunidades. Sí. Cuéntanos un poquito qué hacéis. Bueno, nosotros nos dedicamos a lo que llamamos M&A, ¿no? Merge and Acquisitions, que es fusiones, adquisiciones. Vale. Todo lo que tiene que ver con venta y compra de empresas. Y de activos también, porque muchas veces la sociedad como tal no se vende, pero sí se venden sus activos. No deja de ser una inversión en una parte importante, bueno, en una unidad de negocio de la empresa, ¿no? Por tanto, al final, pues también son parte de nuestra actividad. Bueno, quizás la primera pregunta es ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo va bien? ¿Cuándo va regular? ¿Cuándo se jubilan? Todo esto es una dinámica que yo, he oído de todo. Ya. Desde tu punto de vista... Bueno, pues hombre, desde nuestro punto de vista es evidente que las empresas se meten mejor cuando están bien, ¿no? Es decir, cuando llevan una trayectoria, una evolución de 2-3 años mínimo de buenos resultados, mejora de resultados, donde se ve claramente que el propietario fundador o el equipo directivo, me da lo mismo, tiene muy claro que cada año tiene que mejorar, ¿no? Y que hay objetivos que son alcanzables y que permiten ese crecimiento, y ese es el mejor momento, ¿no? El momento para pensarlo. Luego, evidentemente, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Porque no solamente es una decisión, hay que prepararse para vender, ¿no? Y es cierto que en este mundo, en el de las compañías de eventos y de corporate travel y demás, hay hay un factor importantísimo, ¿no? Interno, operativo, que es la calidad de los clientes y también la calidad del equipo, ¿no? Que dirige. Vale. Y de qué manera ese equipo puede funcionar con independencia del fundador. El problema que tú has mencionado al principio, que no hay sucesión y demás, evidentemente ese es un problema que afecta a muchas empresas de todos los sectores, y en donde se pone de manifiesto que el fundador es una parte tan importante de la actividad y de la evolución de la empresa, que más que un factor beneficioso es un factor de riesgo para el comprador. Absolutamente, porque son empresas familiares, Sí. muy personalistas, ¿no? Que el negocio lo han hecho ellos desde la nada muchas veces. ¿Y cómo pueden paliar esto? Bueno, pues con una planificación. Yo siempre digo que si tú quieres vender una empresa, tienes que ponerte a planificar por lo menos un par de años antes, ¿no? Decir, oye, pues mira, tengo, de alguna manera, hacer un análisis, una auditoría, una due diligence interna, por decirlo de alguna forma, utilizando terminología propia del sector, para identificar pues, qué riesgos tienes, qué puntos fuertes, qué puntos débiles tienes, y tratar en ese periodo de tiempo, esos 2 años, de cambiar esa estructura, ¿no? de fortalezas, debilidades, para que el valor de la empresa y para que el interés que pueda suscitar sea mayor. Absolutamente. ¿Y en ese proceso les podéis ayudar vosotros? Les ayudamos nosotros. Porque claro, evidentemente... Es parte de nuestro trabajo. Nosotros ese trabajo de construir para vender lo llamamos Build to Sell. Es un servicio que el objetivo es tocar los drivers que permiten que la compañía crezca en valor y sea vendible. Efectivamente. ¿Cómo influye, tú ya lo has comentado, pero más en detalle, la situación financiera, esos clientes recurrentes, esa inversión? Sí. Porque bueno, las empresas familiares a veces las cuentas son un poco, ¿cómo llamarlo? Bueno, pues familiares. Familiares. Son eso, familiares. Afecta mucho. Es decir, bueno, los clientes recurrentes, por supuesto que cuanto más clientes recurrentes tengas, mejor. Eso no hay ninguna duda. Y eso va a ser un punto muy a favor, ¿no? Pero es cierto que las cuentas, pues las empresas familiares tienen las cuentas que están llevadas de aquella manera, ¿no? Entonces, pues hay que poner orden también. No solamente hay que poner orden en los contratos de clientes o en otros aspectos. También en la parte financiera hay que tener mucho cuidado. Hay veces en este sector y en sectores, próximos a él,
en el que el fundador, en lugar de fundar una única empresa que se dedicaba a varias cosas, pues fundó dos o tres, ¿no? Cada una se dedica a una cosa. Entonces, esas vinculaciones de empresas y demás no suelen ser, digamos, a efectos de compra o de venta de empresas, no suele ser un factor que favorezca mucho. ¿Por qué? Porque hay que reestructurar primero todo eso para unificarlo y mostrar una única entidad, ¿no? Que es lo que va buscando el comprador. Y luego muchas veces que la familia está metida también, ¿no? Entonces, sí, bueno, están metidas también, poco profesionalizadas, con condiciones salariales o económicas fuera de mercado, en fin, sí, es cierto que hay mucho trabajo. A ese trabajo le llamamos clean to sell, limpiar para vender. Son los dos servicios que, digamos, que son propios de esa etapa previa de planificación de la venta. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se sabe cuánto vale? Porque hay una parte emocional que los dueños y fundadores lo tienen en el cielo, sí. Pero luego realmente a la hora de un comprador, ¿cómo calculas el valor real de una empresa? Bueno, pues hay métodos de cálculo, bueno, estos son técnicas y métodos que existen de todavía. En este sector, como en el de estos sectores próximos, ¿no? A se utiliza mucho los múltiplos de EBITDA, ¿no? A mí, yo no soy un enamorado de este método, porque creo que es un método más bien de referencia que de establecer valor por él, ¿no? Porque el EBITDA mide algo de la empresa, pero no lo mide todo, ¿no? Yo prefiero otros métodos, pero es cierto que en este sector se utiliza mucho el de EBITDA en los múltiplos y en menor, digamos, intensidad otros métodos como el de descuentos de flujos de caja, que quizá es el que se apoya en la evolución del negocio, en proyección de ese negocio, de ese pasado al futuro y demás, y que de alguna forma es más maleable, más ajustable y que te da unos resultados que pueden ser o diferir mucho de los múltiplos. ¿Cuándo utilizaríais uno u otro o en qué se basa para...? Bueno, pues en muchas ocasiones utilizamos los dos. Vale. Es decir, utilizamos los dos porque es la única manera que tenemos de tener además un contraste, ¿no? El de descuento del flujo de caja, como te he dicho, se basa en proyección del futuro, pues depende de cómo esté la empresa. Si la empresa está ordenada, está planificada, tiene un equipo que, en fin, en donde los presupuestos comerciales son rigurosos o la presupuestación es rigurosa, tanto comercial como financiera, etcétera, y basan esos presupuestos en datos y en hechos objetivos, ¿no? Objetivables, evidentemente se pueden proyectar, se pueden utilizar y se puede utilizar el método de descuento de flujos de caja. Pero en el sector abunda mucho la inmediatez. Esto vale 5 veces de vida, 6 veces de vida o lo que sea. Es inmediato, ¿no? Y no te creas que vamos con decimales, vamos 4, 5, 6 o 7, van a números enteros en general. Otra cosa es que dentro de la negociación y en función de cómo haya ido la due diligence, de la que hablaremos supongo que después, eso se transforme en reducciones de ese valor, pues en porcentajes ya menores a la unidad, ¿no? ¿Cómo se valora esa parte estratégica? Pues en un negocio que, bueno, no solo son números, sino que está cubriendo un nicho de mercado, está teniendo un valor estratégico que es difícil de cuantificar. Sí, bueno, esa es la dificultad de ponerle utilizar el método de los múltiplos de EBITDA. Digamos que en la proyección, en la proyección de resultados y en el método de descuento del flujo de caja, puedes aportar o argumentar criterios o utilizar criterios muy diferentes, muy dispares, donde podrías incluso pues, considerar eso, ¿no? ¿Cuál estratégico es la actividad que realizamos? ¿Por qué es estratégico? ¿Qué mercados tenemos? ¿Qué nichos? En fin, y tratar de ser riguroso en cuanto a los criterios que utilizas, no muy optimista porque no tiene sentido, como tampoco lo tiene el ser muy pesimista, ¿no? Y ahí podrías jugar con ciertas variables en ese sentido. Pero en el de múltiplos de EBITDA es muy inmediato, pero es el que se utiliza más comúnmente, no lo podemos negar. ¿El valor estratégico? Pues bueno, en los sectores hay unas bandas, básicamente en este sector, pues en Europa se utiliza un múltiplo de EBITDA entre 4 y 7, y entonces en esa horquilla, en función de esos parámetros que puedan ser más factores estratégicos, pues vamos jugando. Al final esto no deja de ser una negociación. Totalmente. Y entonces, oye, yo digo 6, tú dices 5, pues
pam, pum, 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 hasta que llegamos a un acuerdo, ¿no? ¿Qué peso tienen esos contratos anuales, acuerdos internacionales, dentro de esa valoración? Mucho, no, es que lo de los clientes, la parte de clientes, el factor clientes es fundamental. Si son clientes multinacionales o son clientes que no son multinacionales, si son muchos clientes o son pocos, si tienen mucho poder de compra o no, etcétera. Bueno, pues al final, obviamente, eso afecta mucho al criterio que se utilice y, por tanto, al múltiplo en este caso, que es de lo que venimos hablando, ¿no? Vale. Dentro de cómo aumentar ese valor, te he dicho que les acompañáis desde el primer momento, que luego la valoración, pero evidentemente hay que hacer los deberes, ¿no? Sí, mira, en las empresas de tipo familiar en general, tú lo has mencionado antes, las contabilidades pues están llevadas de aquella manera, hay muchos gastos personales o no vinculados a las operaciones reales del negocio que están imputados a la compañía, hay condiciones salariales o bonus, etcétera, que no se conceden de forma rigurosa. En fin, hay muchas cosas que se pueden tocar, ¿no? Y en ese caso hablamos de un EBITDA normalizado, no el EBITDA contable que se deduce de la cuenta de resultados, sino de uno normalizado en el cual eliminamos todos esos gastos o condiciones o gastos no recurrentes, etcétera, para limpiarlo, para dejar lo que sería el EBITDA que esa sociedad, esa empresa, obtendría de no tener esos gastos personales o no recurrentes imputados. Dentro de tu experiencia, ¿qué puede hacer una empresa a la hora de mejorar esos resultados en 2 o 3 años? Esa valoración. Oye, pues... Básicamente, pues irme a los ingresos y a los gastos. Los ingresos, que son clientes, ver qué cartera de clientes tengo, cómo está de esos clientes, de qué sectores son, si son sectores, si está muy diversificada o no está diversificada, si son de sectores estratégicos que invierten mucho en eventos y demás, como los sectores de farma, el financiero y la tecnología también, son 3 sectores que son, yo no sé, desde mi punto de vista, creo que son los 3 que más gastan en todo esto, ¿no? O más invierten, que yo creo que esto no es un gasto, es una inversión, ¿no? Entonces, más invierten y, por tanto, en función de esa cartera de clientes, porque es básico analizar la cartera de clientes, como también es básico analizar la organización, las posiciones, las personas que forman la organización, cómo tiene el fundador delegadas sus responsabilidades o más que sus responsabilidades, sus funciones al equipo, en la parte comercial, en la parte de operaciones, es ahí donde se ve si la empresa tiene una base sólida para poderse vender. Si depende mucho del fundador, eso es una pega importante. Claro, eso quería preguntarte, ¿no? Sobre la profesionalización de ese equipo directivo. Dentro de ese grupo, ¿cómo de atractivo o no lo es a la hora de un equipo que a lo mejor esté fuera de la familia o que venga de un sector similar de la competencia? ¿Da más credibilidad? ¿No lo valoráis de la misma manera? Hombre, bueno, que venga de la familia no quiere decir que sea negativo siempre. Puede ser profesionales altamente cualificados y que están perfectamente habilitados para dirigir la empresa, ¿no? Pero sí es cierto que en muchas ocasiones encontramos puestos ocupados por personas de la familia, bueno, pues que podrían estar mucho mejor, asignados a profesionales externos o a personas que fuera de la familia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son más profesionales, van a tener las ideas más claras, van a conocer mejor el proceso, los procesos, van a tratar de evolucionar de la misma manera que quieren que evolucione la empresa. Y en la familia, pues suele haber mucha zona de confort. Esa es la realidad, ¿no? Con esto no quiero generalizar. Hay empresas familiares que son, bueno, todas las conocemos, están en los periódicos todos los días, ¿no? En los medios de comunicación. Pero en empresas familiares en general, pues hay una cierta tendencia a dar cobijo a personas que a lo mejor no tienen la cualificación requerida, ¿no? Vale. Sobre todo cuando nos enfrentamos a una venta, vale. Porque a lo mejor para el trantrán del día a día, pues sí, va bien, pero cuando dices, oye, que quiero vender la empresa, eso ya representa un problema. Bueno, y se van atados al contrato de venta, ¿no? Sí, sigan trabajando. Se van atados y en algunos casos, bueno, en algunos casos no, pero bueno, en otros sí. Pero bueno, eso depende de la negociación, esos son los temas más espinosos. En una negociación precisamente es poner la organización es decir,
en absoluta transparencia. Es decir, aquí las personas son iniciales, por decirlo de alguna manera, no se saben los lazos que puedan tener unos con otros, y ahí lo que vale es la posición, la cualificación y los logros de cada uno en sus respectivos puestos. Eso es lo fundamental. Delicado, ¿no? Pero muy delicado, muy delicado. Muy, Es delicado. Muy triste y además, sí, es muy emocional y además muchas veces se transmite al contrato, lo cual es el gran problema. Ese tipo de circunstancias, hay veces, yo he vivido algún caso de transmitir o trasladar al contrato una defensa excesiva de ciertas personas que tienen relaciones familiares con el fundador. Y no es fácil de llevar, ¿eh? Y por el comprador, por supuesto, tampoco, pero a veces no hay más remedio que aceptarlo. Sí, Esto no son... si las operaciones fueran todas iguales sería muy sencillo, ¿no? Pero es que cada una es un mundo. Bueno, tú lo has dicho, es una negociación donde hay una parte numérica y una parte emocional y una parte de ego también, exacto. ¿no? Entonces, bueno, todo mucho. esto. Y en este sector hay mucho ego, ¿eh? Sí. Bueno, hay muchas empresas familiares que desde cero han creado ellos el negocio. Sí, pero hay sectores en los cuales parece que el ego abunda más, ¿eh? Y en todo este mundo así del marketing y demás hay mucho ego. Otra cosa es que el 100% haya o, digamos, abuse de ese ego. No estoy afirmando otra cosa, ¿no? pero sí, yo veo mucho ego, ¿eh? Mucho ego. Estoy de acuerdo. Negociando. Bueno, y en la vida negociando. Y se traslada. Y donde los asesores estamos callados porque están las dos personas hablando una con la otra en nuestra presencia, y están negociando ellos. Y bueno, pues en fin, se muestra ahí mucho el poder que quiere cada uno establecer, ¿no? Vamos ahora a hablar de esa documentación. Tú has hablado de EBITDA, has hablado de cajas de flujo, has hablado de acuerdos, has hablado de muchas cosas, ¿no? Pero un poco por englosar toda esa documentación que digo, bueno, tienes que tener los deberes hechos antes de ir a un proceso de venta, ¿no? Pues mira, la documentación básica de la financiera, toda la documentación financiera de cuentas de resultados, balances y demás de los últimos 3 o 4 ejercicios. A mí me gusta pedir más siempre, vale, ¿no? Me voy a 4 o 5, porque luego llegará la due diligence, que es la auditoría que hace el comprador a la hora de comprar, previa a comprar, y entonces va a pedir 4 o 5 años seguro. Entonces, bueno, pues eso es la documentación financiera, relación de clientes, facturación por clientes, sector del cliente, qué tipo de contrato tienen, si es anual renovable, si es plurianual, ese cliente si es multinacional o es nacional, en fin, la tipología de clientes. También pasamos por la parte de los proveedores, por supuesto. También es importante conocer quiénes son, con quiénes trabajan, con quiénes tienen acuerdos, qué tipo de acuerdos tienen, qué condiciones, etcétera. Empleados, salarios, organización, posición, organización con la posición de cada uno, salarios, antigüedad, etcétera, ¿no? Y un poco a lo mejor incluso el recorrido que han hecho dentro de la empresa, si han hecho algún recorrido, ¿no? Y básicamente esa es la información. Bueno, acabas de tocar todos los grandes temas, ¿no? Sobre todo en agencias y en hoteles, personal que lleva 30 o 40 años trabajando. Sí. Que bueno, tú eso lo tienes que asumir dentro de lo que compras, ¿no? Sí, depende también, sí es cierto, ¿no? En ciertos sectores la antigüedad se ve como un gran problema, porque de ahí viene el llamado pasivo laboral, ¿no? Que se analiza, lógicamente, oye, porque tienes un listado de empleados con una antigüedad alta, y eso significa que en caso de salida, por el motivo que sea, pues la indemnización es muy alta también, ¿no? Pero en otros sectores no se mira tanto la antigüedad, porque la antigüedad es sinónimo de experiencia, y entonces ahí es donde lo que vale es qué recorrido ha hecho esa persona a lo largo de 30 años de su trabajo en la misma empresa. Vale. Si ha estado siempre en la misma posición o ha ido progresando, ¿no? Esa es fundamental. Por tanto, yo creo que es más, hay que fijarse en los dos parámetros, no solamente en uno. Estoy de acuerdo. ¿Qué contingencias legales suelen detectarse a la hora de llevar el due diligence, de ese análisis en profundidad? Bueno, aquí nos podemos encontrar de todo, Óscar. Mira, problemas en los contratos con clientes, es decir, o proveedores que no aparecen. Eso es un problema serio. Yo te diría que en el 80% de las operaciones que yo he llevado faltaban contratos de clientes o de proveedores. Porque es que claro, esto se firmó hace 30 años, sí, bueno, sí, pero
pero debería estar en algún sitio. Ya sé que en un sistema informático no, porque eso es algo reciente, ¿no? Sí. Pero aunque sea en papel. Y no, pero claro, hemos cambiado tantas veces de ubicación y no sé qué que nos hemos perdido. Bueno, no dejan de ser excusas, eso es fundamental, los contratos son fundamentales. Y además es lo único que vale para pasar la due diligence de la parte comercial. Necesito los contratos, necesito también las facturaciones, por supuesto, y ver cómo ha sido la evolución de ese cliente, ¿no? Y como decía antes, estudiar qué sectores, si están diversificados o no esos clientes. Y ahí es donde hay gran parte del problema. Otras veces es con los empleados, ¿no? Donde puede pasarlo. No digo lo mismo, porque los contratos laborales son mucho, digamos, somos más rigurosos a la hora de, por necesidades obvias. Claro, claro. Somos más rigurosos en los contratos de empleados, pero a veces, bueno, no reflejan luego la realidad de los salarios que cobran o lo que sea, ¿no? ¿Y qué más? Pues básicamente esos son los problemas principales que nos encontramos. Bueno, aparte de, a lo mejor, algo en la contabilidad, no siempre, ¿no? Esta cuenta, no sé qué, o aquí hay a lo mejor algún tipo de inspección de Hacienda o de la Seguridad Social que ha generado alguna incidencia, conocerla por lo menos y saber en qué situación está. Pero yo me inclino más como tema principal los contratos, y los contratos con clientes se miran con lupa. Creo que tenemos unas transparencias para ayudarnos en alguna parte. Sí. ¿Las necesitas o seguimos charlando? Bueno, mira, la primera, por ejemplo, yo creo que ya la hemos visto. Claro, es que yo te he visto que te has lanzado. Efectivamente. Y entonces... Pero ya. Bueno, yo no quería tampoco cortar la conversación. Por eso, Porque, yo te he dejado que siguieras. Sí. Pero bueno, sí, por lo menos estas diapositivas sirven un poco para recordatorio de los puntos principales. Esta que hemos visto hace un momento es de la primera parte que hemos tratado, ¿no? Pues bueno, pues como te decía, esos son los principales. En la segunda transparencia yo creo que tenemos alguna información que es más relacionada con esto, ¿no? Con la recurrencia de ingresos, es decir, ver son los criterios, los ingresos de los clientes, el equipo directivo que sea independiente del fundador, quiere decir que tenga digamos, autonomía, ¿no? No haya dependencia, y la higiene jurídica y fiscal que, lógicamente, tiene que tener todas las sociedades, ¿no? Básicamente. Luego, lo del EBITDA normalizado es lo que te comentaba, ¿no? Con respecto a que nosotros no manejamos el EBITDA contable a la hora de utilizar los múltiplos, el método de múltiplos, sino el EBITDA normalizado, que es algo absolutamente aceptado por todo el mundo que se acerca a este sector o esta actividad de compras y ventas de empresas. Bueno, y ahora vamos a pasar a qué errores ves que se repiten dentro de ese proceso de venta, que digas, bueno, es que otra vez han vuelto a cometer el error, bueno, ¿no? Has nombrado algunos de ellos, ¿no? Durante esta conversación. Sí. Bueno, ya he hablado de algunos de ellos, sí, pero efectivamente los errores donde se cometen más es en la parte de falta de control o de rigurosidad a la hora de llevar contratos, papeles y documentación financiera, ¿eh? Yo creo que ahí es donde radica gran parte de los problemas. Pero bueno, errores te puedes encontrar en cualquier cosa, ¿eh? Es decir, yo creo que la simple falta de planificación de una empresa, por pequeña que sea, ¿no? Planificar el futuro, los próximos 2 años o al menos el próximo año, hacer un presupuesto de ingresos y gastos anual, es una de las grandes batallas que nosotros tenemos con los clientes, y que en el fondo eso lo que hace es poner de manifiesto si esa empresa en algún momento piensa que se puede vender. Lógicamente pues tendrá que poner orden en todo eso, ¿no? Y ahí se demuestra claramente qué interés tienen Tenemos que crear una transparencia que nos ayuda a explicarlo. Sí, errores. Precio basado en el esfuerzo, no en fundamentos. Bueno, lo que decías tú, el valor sentimental. Muchas veces tenemos que ir... ¿Qué pide el vendedor? Esto es inasumible. Decir, no lo dice, pero le decimos, no, es que aquí llevo 40 años trabajando, 30 años trabajando. Y digo, sí, es fenomenal. Sí, y gracias a tu esfuerzo has conseguido esto. Pero es que el comprador no te lo va a comprar. Te va a comprar lo que tú has logrado, ¿no? A lo largo de esos años. Mucho poco, pero es lo que va a mirar, ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues yo me centraría en eso, ¿no? Básicamente, esos son los errores más graves que suele haber.
Bueno, y ahora, ¿qué papel tenéis vosotros como asesores en ese proceso? Has nombrado el acompañamiento del pre, toda la parte documental. Bueno, por hacer un resumen de todo lo que hemos hablado durante... Pues yo, desde que nos sentamos el primer día y nos damos la mano, nos conocemos, nos presentamos, hasta la salida del notario. Estamos ahí presentes en todas las fases, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, nuestro papel fundamental es conocer bien el proceso. Ayudar al vendedor o al comprador, que nosotros también trabajamos a veces del lado del comprador, bueno, pues a conocer la empresa que pretende comprar o la empresa que pretende vender, o al comprador o al vendedor. Y por tanto, pues todo el proceso, la búsqueda de compradores, la identificación de compradores, analizar cómo está el mercado dentro de ese sector o esa actividad, cómo es el mercado, qué interesa más, si lo que interesa más es un inversor financiero, un comprador de tipo inversor financiero o estratégico. Normalmente suele ser estratégico porque son los que más pagan. El inversor va buscando la rentabilidad y acota mucho su área de interés, ¿no? En cambio, el estratégico no, lo que bueno, pues, da lugar a operaciones que han llamado mucho la atención, que vemos en los medios de comunicación de vez en cuando, que una empresa ha comprado a otra por no sé cuántos miles de millones de dólares y dices tú, bueno, y lo primero, yo me pregunto, ¿y cómo habrán valorado esto? Lo primero. Y en segundo lugar, ¿cómo se habrán atrevido a pagar tanto, ¿no? Pero en el fondo es porque lo que hay ahí trasciende. El vendedor no sabe lo que tiene, muchas veces, ¿no? Pero el comprador sí. Vale. Sabe lo que puede comprar y lo que tendría de comprar esa empresa. Absolutamente. Ya para cerrar un poco, es decir, oye, ¿cuál es la idea o cuál es el consejo que le darías a un empresario que se esté planteando el vender? ¿Cómo es? Oye, pues ahora, tu mindset, ¿no? Bueno, pues yo, vamos, una serie de puntos. El primero, planificar. Eso hay que pensarlo con tiempo. Que no se improvise. Que no venga, yo quiero vender mi empresa allá, porque eso no da buenos resultados. En segundo lugar, que tenga tiempo suficiente para ajustar o adaptar su cartera de clientes a lo que sería más vendible o más atractivo para un comprador. Diversificar clientes, fidelizar clientes, convertir contratos anuales a lo mejor en contratos plurianuales. El equipo. Independencia del fundador, delegar, básicamente delegar, establecer una organización con posiciones puestos claramente definidos, comercial, operaciones, etcétera, y delegar en ellos. Porque muchas veces el fundador es el que tiene las relaciones. Es que este negocio es muy relacional, de bla, bla, bla y de boca a boca y demás, ¿no? Entonces, eso genera una tensión en la negociación tremenda, porque al final el fundador no lo quiere aceptar, pero es el que está concentrando toda esa información. Bueno, pues eso tiene que entender desde el principio que eso no lo puede hacer, que tiene que delegar y que tiene que generar un equipo, lograr tener un equipo que sea autónomo y luego contar con un buen asesor. Fenomenal. Oye, Ignacio, muchas gracias. Muy interesante en este mundo cambiante y de oportunidades. Sí. Y que, como tú bien dices, hay que planificar y hacerlo con tiempo, no se puede hacer a la vez de la mañana. Entonces, gracias por tu tiempo, por tu experiencia y dentro de poco espero que nos visites otra vez. De acuerdo, muy bien. Gracias. Muchas gracias, encantado. Gracias. Os dejamos con varios de los programas de Tinku. Como veis, hay diferentes programas, diferentes iniciativas y ahora os dejamos para que conozcáis algunas de ellas.